Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte una vez más después de un periodo descanso, por decirlo así, de las lecturas del capítulo, ya que estuve de viaje, como bien sabes, estuve viajando, entonces cuando normalmente salgo de viaje o algo así, me doy el tiempo de estar solo en el lugar y detengo por un momento las lecturas. Pero bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo número 12, el programa de estudios del Espíritu Santo. Voy a dar inicio con el subcapítulo uno y una vez más decirte que estoy feliz de estar aquí compartiendo contigo. Gracias por ver este video. Subcapítulo uno: el juicio del Espíritu Santo, del capítulo 12. Se te ha dicho que no le otorgues realidad al error, y la manera de hacer esto es muy simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle la realidad porque el error en sí no es real. Mas la verdad es real por derecho propio, y para creer en ella no tienes que hacer nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente, sino a tu propia interpretación de ello. Claro. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Por eso es por lo que analizar los motivos de otros es peligroso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho al haberle otorgado realidad a su error. Interpretar el error es conferirle poder. Y una vez que haces eso, pasas por alto la verdad. Aquí es claro y simple, ¿no? Pedirle al Espíritu Santo que te ayude a juzgar eso por ti, porque nosotros ya estamos acostumbrados a hacer un juicio de si ellos hacen. Y fíjate, yo he visto mucho en lo largo de todo este recorrido con el curso, digo el curso, y en otras filosofías, una cantidad de separación de si tú lo haces bien, si tú no lo haces bien, si este está diciendo la verdad, si está comprometido, si no está comprometido. O sea, es puro juicio todo el tiempo. Y nada más es otorgarle realidad a un error que no es real en sí, porque estamos en Dios. Y en su amor nos movemos y de ahí no pasamos, estamos en Él. Y todo esto que experimentamos es justamente la creencia en que hay un error, ¿no? Y por esa creencia en el error, mira el mundo que vemos, basado en creencias como separación, escasez, pérdida, muerte. Entonces, es importante que nos demos cuenta de que todo lo que vemos en el mundo, de la forma, las cosas que suceden, las cosas que nos pasan, de acuerdo a estas cuatro creencias que te acabo de mencionar, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a verlas como Él las ve, que Él juzgue por ti. Analizar los motivos del ego es algo muy complicado, muy confuso y nunca se hace sin la participación de tu propio ego. Todo el proceso no es sino un intento inequívoco de demostrar que tienes la capacidad de comprender lo que percibes. Esto lo prueba el hecho de que reaccionas ante tus interpretaciones como si fuesen correctas. Claro, las defendemos. Es más, no ponemos en duda, ¿no? Por ejemplo, si tú te dices a ti que eres una persona eh, poco tolerante, que no eres bueno en esto o en aquello, no, yo no sirvo para eso. O sea, tu interpretación acerca de ti es incorrecta porque, ok, quizá estés acostumbrado o acostumbrada a fallar en esto o a no dar lo mejor de ti en algún momento, pero eso es una costumbre. Puedes aprender a darte cuenta de que tú no eres eso. Eso es lo que estás acostumbrada o acostumbrado a hacer, pero tú eres mucho más allá de cualquier cosa. Eres un espíritu, una mente, eres hijo de Dios, eres Dios. Entonces, cada vez y casi siempre reforzamos en nosotros mentiras. O sea, no pongo en duda de que sea torpe. No, decimos, no, es que yo soy muy tonto. Sí, es que a mí no se me da eso. O sea, aseguras que no eres perfecto. Siempre aseguramos que nuestra perfección no es real. Y yo no hablo de la perfección en el cuerpo, ojo, yo hablo de la perfección en Dios. Porque cuerpo, mente y espíritu es lo que somos, no solo un cuerpo. Y también tienes que darte cuenta de la perfección que compartes con Dios y empezar a aceptar eso, ¿no? Dudas mucho más que eres perfecto a que eres imperfecto. ¿Y cómo no lo vas a dudar si en el cuerpo no puede haber perfección?
Puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento, pero no en lo que respecta a tus emociones. Esto obviamente divide o ataca la integridad de tu mente, claro, poniendo a uno de sus niveles contra otro. Y es ahí donde nos confundimos por completo. Y cuando una mente cree ser un cuerpo, ahí hay un tema, ¿no? Cuando una mente cree ser un cuerpo, es cuando se confunde, cuando siente miedo, cuando tiene miedo de perder la vida. Pero si recuerdas que esa mente recuerda que es un espíritu que nunca muere, también se puede comenzar a percibir de una forma distinta a como siempre se ha percibido. Solo hay una forma sensata de interpretar motivos, y por tratarse del juicio del Espíritu Santo, no requiere esfuerzo alguno por tu parte. Todo pensamiento amoroso es verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación, sea cual sea la forma que adopte. ¿Cómo puedes estar justificado? ¿Cómo puede estar justificado reaccionar con ira ante la súplica de un hermano? Ninguna reacción podría ser apropiada, excepto estar dispuesto a ayudarle, pues eso y solo eso es lo que está pidiendo. Ofrecer cualquier otra cosa, ofrécele cualquier otra cosa y te estarás arrojando el derecho de atacar. ¿Qué tal? Claro, el derecho de atacar su realidad al interpretarla como mejor te parezca. Claro, es lo que todo el tiempo estamos haciendo. Interpretamos nosotros la realidad de lo que vemos, lo que percibimos, a lo que me conviene o a lo que estoy acostumbrado a interpretar. Por eso es que siempre es importante que digamos, en este mundo, Espíritu Santo, ayúdame a ver esto de otra manera. ¿Cómo puedo interpretar esto con tus ojos? Tal vez no esté completamente claro para ti el peligro que esto supone para tu propia mente. Si crees que una petición de ayuda es otra cosa, reaccionarás ante esta otra cosa y tu reacción por lo tanto será inadecuada a la realidad tal como esta es, pero no a la percepción que tú tienes de ella. ¿Qué tal? Escucha. Si crees que una petición de ayuda es otra cosa, aquí nos están diciendo, siempre que vivamos una situación que nos esté provocando malestar, que no nos guste lo que vemos, que lo juzguemos, recuerda que es una petición de ayuda. Siempre todos vienen a pedir ayuda. Obviamente no siempre la piden de la forma en la que a ti te gustaría recibirla, ¿no? A veces es a gritos o con un golpe o enojados. Pero si tú ves eso como un ataque hacia tu persona, aquí lo dice al principio, ¿no? Eh, si crees que están tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo estuvieran haciendo. Entonces, si tú lo que estás viendo crees que viene a darte eso, ataque, a esclavizarte, a abandonarte o rechazarte, tú te vas a sentir atacado y vas a reaccionar con ira. Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto que veo? Y Él te va a decir siempre que es una petición de ayuda, que es un pedido de amor. Obviamente a veces el amor, como no sabemos ni lo que es, lo pedimos de muchas formas extrañas. No hay nada que te impida reconocer todas las peticiones de ayuda exactamente como lo que son, excepto tu necesidad imaginaria de atacar. Esta necesidad es lo único que hace que estés dispuesto a entablar interminables batallas contra la realidad, en las que niegas que la necesidad de curación sea real, haciéndola irreal. No harías eso si no fuese por el hecho de que no estás dispuesto a aceptar la realidad tal como es y por consiguiente te privas de ella. Decirte que no juzgues lo que no entiendes es ciertamente un buen consejo. Nadie que sea parte interesada puede ser un testigo imparcial, porque la verdad se habrá convertido para él en lo que él quiere que sea. Si no estás dispuesto a percibir una petición de ayuda como lo que es porque no estás dispuesto a prestar ayuda ni a recibirla. Claro, estamos en arrogancia. Dejar de reconocer una petición de ayuda es negarse a recibir ayuda. ¿Mantendrías que no la necesitas? Sin embargo, eso es lo que mantienes cuando te niegas a reconocer la súplica de un hermano, pues solo respondiendo a su súplica puedes ser tú ayudado. Niégate a ayudarle y no podrás reconocer la respuesta que Dios te dio a ti. El Espíritu Santo no necesita tu ayuda para interpretar motivos, pero es indudable que tú necesitas la suya. Y sí, ¿no? Un touch, un poco ahí, un poco, no podemos negar que sí.
que de cierta manera, de cierta forma, sí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder ver este mundo y verlo de una forma distinta a la que ya estamos acostumbrados a ver. Acuérdate que milagro es igual a cambio de percepción. Pide un milagro y que el milagro sea, en verdad, que permitas ver las cosas de otra manera. Ajá. Espérenme tantito. Ay, qué rico. La única reacción apropiada hacia un hermano es apreciarlo. Debes estarle agradecido tanto por sus pensamientos de amor como sus peticiones de ayuda, pues ambas cosas, si las percibes correctamente, son capaces de traer amor a tu conciencia. Toda sensación de esfuerzo procede de tus intentos de no hacer simplemente eso. ¿Cuán simple es entonces el plan de Dios para la salvación? No hay sino una sola manera de reaccionar ante la realidad, porque la realidad no suscita conflicto alguno. No hay sino un solo maestro de la realidad, el cual entiende lo que ésta es. Este maestro no cambia de parecer con respecto a la realidad, porque la realidad no cambia. Si bien tus interpretaciones de la realidad no tienen sentido en tu estado dividido, las suyas son por siempre fieles a la verdad. Él te las da porque son para ti. No intentes ayudar a un hermano a tu manera, pues no puedes ayudarte a ti mismo. Mas oye sus ruegos que claman por la ayuda de Dios y reconocerás de este modo la necesidad que tú mismo tienes del Padre. Bueno, en esta parte nos están explicando. Tu única reacción apropiada hacia un hermano es apreciarlo. Yo sé que, y yo lo he vivido, o sea, y sigo viviéndolo. De pronto hay cosas que veo que digo, ¡ay! Y quiero ahorcar a la persona que tengo enfrente, ¿no? Y en un momento ahí digo, Espíritu Santo, ok, yo la ahorco, lo ahorco. O sea, por mí ya estarían ahí. ¡Ah! Pero estoy dispuesto a ver las cosas de otra manera. Y aquí viene el milagro. El milagro también radica en que tú tengas el mínimo de buena voluntad de darte cuenta que quizá lo que interpretas es equivocado. Sí, te está diciendo lo que ya siempre has escuchado y obviamente te está diciendo algo que te está atacando, ok. Pero podrías por un instante reconocer que quizá estás equivocado. Y ahí es donde, Espíritu Santo, manifiéstate en mi mente y ayúdame a ver esto de otra manera. ¿Qué significa? ¿Cuál es tu juicio ante esto? Y te darás cuenta y verás algo que nunca has visto. ¿Por qué? Porque nunca has usado el Espíritu Santo para tales casos. Entonces, aquí la idea no es no volverme a enojar o no volver a enfermarme o no volver a vivir nada que en el mundo se viva, ¿no? O sea, la idea es que en todas las situaciones que vivimos y experimentamos en el mundo, acudas a un nuevo maestro y este sea el Espíritu Santo, tu maestro. No que levantes la bocina y le hables a la persona que te enseña el curso y le preguntes ¿qué hago? No, ese no es tu maestro. Ese es una persona que está estudiando el curso para sí mismo lo comparte con los demás para aprenderlo. Pero acude a tu maestro, al Espíritu Santo, al tuyo. Por favor. Las interpretaciones que haces de las necesidades de tu hermano no son de tu hermano, son las interpretaciones que haces de las tuyas propias. Así que lo que crees, porque luego me dice la gente, ¿cómo puedo hacer para ayudar a mi amigo, ayudar a mi hermano? Es que fíjate que veo que tiene este problema y no te das cuenta que ese problema es tu problema. Quizá no sea tan concreto como el problema que tiene la persona, pero en creencia, si te darás cuenta, quizá la persona esté enferma y tú no. ¿Cómo puedo ayudarle? Pues ayuda, velo sano. No lo veas como pobre enfermo, velo sano. Y en tu mente pídele al Espíritu Santo que te ayude a deshacer la creencia en la enfermedad o la creencia en la separación, ¿no? Que te ayude a darte cuenta que esa persona es inocente, que no necesita ser castigado. Porque cuando nos enteramos que alguien se enferma, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Qué habrá hecho? Y enseguida sacamos un libro para que nos interprete lo que quiere decir lo que tiene, para irle a decir en todo lo que se ha equivocado. Y no, es tu creencia proyectada ahí. Al prestar ayuda la estás pidiendo y si percibes tan solo una necesidad en ti, serás sanado.
pues reconocerás la respuesta de Dios tal como deseas que ésta sea. Y si de verdad la deseas, ciertamente será tuya. Cada súplica a la que respondes en el nombre de Cristo acerca más a tu conciencia el recuerdo de tu Padre, en interés de tu propia necesidad, pues oye toda petición de ayuda como lo que es, para que Dios pueda responderte a ti. Y claro, cada petición de ayuda es cada cosa que veo con estos ojos afuera que parecen estar separados de mí, que parecen ser ellos los que los están viviendo. No. Espíritu Santo, manifiéstate en mi mente y juzga tú esto por mí. Y ayúdame a sanar eso que estoy viendo en mi mente, no en el cuerpo. La sanación no es del cuerpo, es de la mente. Al aplicar cada vez más la interpretación del Espíritu Santo a las reacciones de otros, irás cobrando mayor conciencia de que su criterio es igualmente aplicable a las tuyas. Pues reconocer el miedo no es suficiente para poder escaparse de él, aunque sí es necesario para demostrar la necesidad de escapar. El Espíritu Santo tiene aún que transformar el miedo en verdad. Si se te dejase con el miedo una vez que lo hubieses reconocido, habrías dado un paso que te alejaría de la realidad en vez de acercarte a ella. Claro, porque lo reconoces y dirías, "¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! Y más miedo y más miedo y más miedo. No, sí, reconozco que tengo miedo. Espíritu Santo, ayúdame a juzgar esta situación que me hace temer. ¿Qué quiere decir? A cambio quiero la verdad de lo que veo. No obstante, hemos señalado repetidamente la necesidad de reconocer el miedo y de confrontarlo cara a cara, como un paso crucial en el proceso de desvanecer al ego. Y sí, observa, cuando llega un pensamiento de miedo, obsérvalo. Por ejemplo, a mí, cuando llego a viajar, de pronto, y si se cae el avión, así, ¿no? Y en un momento observo ese pensamiento y digo, pero ¿por qué me tiene que pasar eso a mí? Eso no tiene que pasarme a mí. Espíritu Santo, te ofrezco este pensamiento, ayúdame a deshacerlo. Hago mi labor ahí, pero enfrento al miedo cara a cara y veo el pensamiento y le digo, eso no me tiene por qué pasar. Soy hijo de Dios, al igual que todos. Considera entonces lo mucho que te va a servir la interpretación que hace el Espíritu Santo de los motivos de los demás. Al haberte enseñado a aceptar únicamente los pensamientos de amor de otros y a considerar todo lo demás como una petición de ayuda, te has enseñado que el miedo en sí es una petición de ayuda. Eso es lo que realmente quiere decir reconocer el miedo. Claro, reconocer el miedo es reconocer que necesito ayuda para escapar de esto. Yo no sé en qué momento creí que me puede suceder esto, que me puede pasar aquello. Entonces, cuando llegue el miedo a ser asaltado, a ser engañado, a ser traicionado, en un momento, Espíritu Santo, no sé en qué momento creo merecer esto. Ayúdame, en verdad, ayúdame a reconocer la verdad y a deshacer estos pensamientos. Necesito tu ayuda. Si tú no lo proteges, el Espíritu Santo lo reinterpretará. En esto radica el valor principal de aprender a percibir el ataque como una petición de amor. Ya hemos aprendido que el miedo y el ataque están inevitablemente interrelacionados. Si el ataque es lo único que da miedo, y si consideras al ataque como la petición de ayuda que realmente es, te darás cuenta de la irrealidad del miedo, pues el miedo es una súplica de amor en la que se reconoce inconscientemente lo que ha sido negado. Y claro, nosotros inconscientemente, escondido en la memoria, tenemos la creencia de haber atacado a Dios. Y por esa creencia, ¿y sabes por qué? Que lo atacaste con tus acciones, con tus actos, con el acto de rechazarlo, de separarte de Él. ¿Cómo crees que te puedes separar de Dios? ¿En qué cabeza cabe que puede pasar eso? Imposible que te puedas separar de Dios. Imposible. Entonces, reconoce que te equivocaste. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Cántale la cancioncita al ego. Y no pasa nada. Pero reconoce que estás equivocado. Y que el ataque no es verdad, es una petición de amor, una petición de ayuda. Pero obviamente procede del miedo de la persona. Pero si tú te identificas con el miedo, pues vas a contraatacar. Por eso en todo momento, Espíritu Santo, ayúdame a ver esto de otra manera, por favor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Tú júzgalo por mí. Usa a tu maestro. Ujú. Pues el miedo es una súplica de amor en la que se reconoce inconscientemente lo que ha sido negado.
El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Si al percibirlo en otros aprendes a subsanar esa sensación de pérdida, claro, se elimina la causa básica del miedo. Pongan atención en esto. El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Claro, creemos haber perdido el amor de Dios y lo negamos, por eso andamos buscando amor en todos. Por eso crees que no eres capaz de darte amor, porque crees que perdiste la fuente del amor. Mentira otra vez. El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Si al percibirlo en otros aprendes a subsanar esa sensación de pérdida, se elimina la causa básica del miedo. Y claro, las personas llegan con miedo porque creen haber perdido algo. Y casi siempre es la creencia en que perdimos el amor. Siempre es eso. De esa manera, te enseñas a ti mismo que no hay miedo en ti. Los miedos para erradicarlos se encuentran en ti. Y has demostrado esto al dárselos a otros. El miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Una es falsa, pues procede de la negación. Y la negación depende, para poder existir, de que se crea en lo que se ha negado. Claro, ¿qué es lo que hemos negado todo el tiempo? Hemos negado ser hijos de Dios. Hemos negado que somos inocentes, que somos amor. Para decirnos una cantidad de estupideces y de mentiras acerca de nosotros y tener un concepto acerca de mí equivocado y yo tener un concepto y una evaluación de mí nefasta que Dios jamás tendría. Entonces, ya tienes que darte cuenta de lo que te estás dando y darte cuenta que todo lo que te has dicho tú es falso. Todo aquello que tú te dices que no proceda de Dios, o sea, del amor, es falso. Al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia subyacente que enmascara, estás socavando la utilidad que le has atribuido al hacer que sea inútil. Las defensas que son inservibles se abandonan automáticamente. Si haces que lo que el miedo oculta pase a ocupar una posición inequivocadamente preeminente, el miedo deja de ser relevante. Habrás negado que puede ocultar al amor, lo cual era su único propósito. El velo que habías puesto sobre la faz del amor habrá desaparecido. Si deseas contemplar el amor que es la realidad del mundo, ¿qué mejor cosa podrías hacer que reconocer en toda defensa contra él, la súplica de amor subyacente? ¿Y de qué mejor manera podrías darte cuenta de su realidad que respondiendo a esta súplica dando amor? La interpretación que el Espíritu Santo hace del miedo ciertamente lo desvanece, pues la conciencia de la verdad no se puede negar. De esta manera el Espíritu Santo reemplaza al miedo por el amor y transforma el error en verdad. Y de esta manera aprenderás de él cómo reemplazar tu sueño de separación por el hecho innegable de la unidad. Pues la separación no es otra cosa que la negación de la unión, y si se interpreta correctamente, da testimonio de tu eterno conocimiento de que la unión es verdad. Y claro, cuando nosotros nos sentimos separados de los demás, sientes ataque. Ahora, mira, una es falsa, pues procede de la negación. ¿Cuál es la negación? Pues la separación no es otra cosa que la negación de la unión. Entonces, el miedo procede de la negación de la unión, de que has negado estar unido a Dios, te crees separado. ¿Cómo no vas a tener miedo? Por favor. Ahora hace rato dije palabras que quizá no comprendamos porque no son muy conocidas quizá en el léxico común. Te recomiendo, cuando leas esto y haya una palabra que no entiendas, dale pausa y en Google pon diccionario o búscalo en el diccionario y busca estas palabras para que puedas continuar tu lectura y tener una comprensión más clara de la misma. Miren qué bonito este subcapítulo. Espíritu Santo, lo pongo en tus manos, juzga tú por mí. Yo no sé lo que esto significa. No sé nada. Muy bien. Vamos a continuar con el segundo capítulo en un momento más. Bendiciones.